Vamos a leer en Marcos 5 del 1 al 19. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Tú no das órdenes, tú estás bajo autoridad en el nombre de Jesús. Ahora mismo te vas a quedar quieto y vas a salir de ahí. ¿Sabes por qué? Porque ella le pertenece a Dios. A ti no te guste. Suéltalo. Suéltalo. En el nombre de Jesús no vas a dañarme de ninguna forma. No, de ninguna forma. Te quito. En el nombre de Jesús, te digo que él está mal. Te quiero. Él es el Señor con Dios. En el nombre de Jesús. Suéltalo. El Señor Jesús trató 9 casos que están registrados en los evangelios. El primero es Marcos 1, 21 al 28. Este también se encuentra en Lucas 4, 31 al 37. Un hombre en la sinagoga de Capernaum tenía un espíritu inmundo. Dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Los observadores se asombraron de su autoridad. El caso 2 es Lucas 8:2. Menciona a algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Estas eran algunas de las que acompañaban al grupo de Jesús y lo apoyaban. El caso 3, Mateo 12, 22 al 29, registra el caso del hombre endemoniado que estaba ciego y mudo, al que Jesús sanó. Esta es la ocasión cuando los fariseos le dicen:
Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Pero Jesús afirma que Él los expulsa por el Espíritu de Dios, demostrando así que Él era el Mesías. El caso número 4 es Mateo 8, 28 al 34, que también se encuentra el mismo relato en Marcos 5, 1 al 17, Lucas 8, 26 al 37. Reporta el extraño caso de 2 hombres gadarenos, en otra versión la que leímos es un hombre gadareno, quienes estaban endemoniados, vivían en los sepulcros y eran muy violentos, y en esta ocasión le reconocieron a Jesús como el juez y le pidieron no sacarlos de la región, tal como hemos leído. Luego Mateo 9, 32 al 34. Este es el caso número 5. Registra el caso en el que los demonios que vivían en un hombre le tenían mudo a este hombre. La reacción de la multitud a la sanidad que Jesús le hizo al hombre es importante. Dice, y echado el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Este caso no debe confundirse con uno parecido de otro hombre ciego y mudo mencionado en Mateo 17. Son 2 casos diferentes. El 6º caso está en Marcos 7, 25 al 30. Presenta el caso de la mujer Sirofenicia, cuya hija tenía un espíritu inmundo. Luego de una conversación instructiva, el Señor sanó a su hija a distancia. Al regresar a su casa encontró a su hija libre y en su sano juicio. En el número 7 está en Mateo 17, 14 al 20. También este relato se encuentra en Marcos 9, 11 al 28 y Lucas 9, 37 al 42. Descendiendo del monte de la transfiguración, el Señor encontró a un hombre que le rogaba que sanara a su hijo, quien padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, le dijo. Los discípulos no habían podido expulsar al demonio, pero reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Jesús respondió su pregunta en privado, cuando le preguntaron que por qué no lo habían podido sacar, y él les dijo que su falta de fe había impedido que lo expulsaran. El caso número 8 está en Lucas 11, 14. Presenta un tercer caso en donde Jesús expulsa a un demonio que tenía mudo a un hombre, quien luego pudo hablar, y esto asombró a las multitudes. Este caso no debe confundirse con el que está aparecido en Mateo 12. Aunque en esta ocasión los enemigos de Jesús también lo acusaron de expulsar a los demonios con el poder de Belcebú. Lucas 13, 10 al 21. Este es el 9º caso. Presenta el trágico caso de una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar, dice la Biblia. El Señor Jesús la libró de su enfermedad y ella llegó a enderezarse de nuevo y a glorificar, por supuesto, a Dios. Al responder a la crítica del principal de la sinagoga, quien reconocía que Cristo había sanado a una persona endemoniada en el día de reposo, Jesús contestó, hipócrita, a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Quítate, en el nombre de Jesús. Suéltalo. Suéltalo. No vas a poner ninguna influencia sobre su cuerpo. ¿Qué más? Temor. ¿Qué más? No, déjame. Siéntate y quédate tranquilo. Vas a responder. ¿Quién más? No la vas a dañar a ella. Te lo prohíbo. En el nombre de Jesús. Voy a cargo a Damián, primeramente. Damián, no te voy a permitir que sigas bloqueando su vida. Escucha bien, no vas a bloquear más su vida, ni a nivel familiar, ni a nivel espiritual, ni a ningún nivel. Mi nombre es Rita Cabezas. Tengo prácticamente 20 años de estar
expulsando demonios de las personas. Soy psicóloga cristiana, y a mi consultorio han llegado muchísimos casos, muchas personas necesitando ayuda para liberarse de influencias demoníacas en su vida. Estos casos que hemos leído en la palabra de Dios son casos que hoy en día se dan. Y no son casos escasos, sino que se dan con bastante frecuencia. Vamos a ver en este video uno de estos casos. Hace poco en Costa Rica comenzó a salir por las noticias sobre dos hermanas que estaban endemoniadas, dos hermanas que presentaban unas manifestaciones muy violentas cuando el demonio tomaba control de sus vidas. Sí, Laza. Lo que ellas hacían en realidad era una cosa espantosa, porque ellas señalaban, se ponían a hacer estas cosas así y como que se engrifaban, como que se encapotaban ellas, más que nada la mayor. ¿Hablaban diferente? No hablaban normalmente como mujer, sino como hombre, con una voz de hombre. Le salía muy ronca la voz, y a nosotros tratar de sujetarlas y tranquilizarlas, trataban de decirnos que se bebían la sangre de nosotros, y más que nada la sangre de la mamá y el papá. ¿Y eran entre varios para sujetarlas? Habíamos varios compañeros. Incluso estábamos una escuadra de 8 oficiales, y donde nos tocó en realidad pues un momento de zozobra, porque ella nos perseguía en varias ocasiones, hasta nos corrió. En realidad nos corrió porque nosotros Sí que daba miedo, ¿verdad? Era espantoso el asunto, porque ella se le transformaba a uno y se le trataba de tirar. Esta es la realidad de la familia Ruiz Ramírez del barrio La Emilia de Guapiles desde hace varias semanas. Ante la angustia y el temor de sus propios padres, Axa, de 19 años, y su hermana Xiomara, de 15, repentinamente y varias veces al día, tienen este tipo de cambios en su comportamiento cuando les hablan de Dios. Ya yo la vi así mal, ¿verdad? Pálida. Entonces cuando yo me acerqué donde ella, me pegó un gruñido muy horrible, ¿verdad? Como ella hace siempre, así, y me volvió a ver así la vista, la cara mía muy horrible. Entonces yo salí huyendo y me fui para allá, y el muchacho mío se fue para allá. Eso es casi varios días, ¿les ha pasado? Ah, sí, hace un mes. ¿Qué hacen ellas? ¿Qué es lo que hacen? No, son agresivas, con uno y con que sea. ¿Hablan diferente? Ah, sí, claro, un espanto, lo que le sale aquí es tremendo, muy horrible, sí. El problema de ellas es que nosotros no tenemos el alcance de ver de dónde cogieron eso y dónde le salió eso a ella, porque, como les vuelvo a decir, son muchachas honestas, de casa, oficio doméstico, y no andan en baile, no andan en cantina, no andan en nada, no fuman, no toman. Nada más eso, lo único que les puedo decir yo, nada más. ¿Ustedes también han intentado agredirlos, ¿sabes? Sí, claro, apenas se ponen así, ellas se ponen, lo agreden a uno, a la mamá o a mí, y yo tengo que correr con la autoridad inmediatamente que me venga a auxiliar. Este miércoles un equipo de NC4 Sucesos visitó la casa de estas dos adolescentes. Por la tarde conversamos con ellas y estaban sumamente tranquilas, actuando con toda normalidad, aunque media hora antes estaban realmente mal. Cuénteme, ¿qué es lo que sucede? O sea, usted de repente se siente mal, y ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que les ocurre? Bueno, nosotros nos ponemos mal, como que si fuera un monstruo que está por dentro de nosotros. Nosotros no somos nosotros cuando eso nos agarra. ¿Y usted qué siente antes de eso? ¿Hay algo que lo causa, algo que le disgusta o algo así? Sentimos como un fuego por dentro. ¿Y qué pasa cuando usted siente, cuando ya llega ese momento? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es que yo no me recuerdo muy bien, porque cuando nosotros estamos en eso, no nos recordamos de nada. ¿Y es repentino, o ustedes pueden saber cuándo les va a pasar algo? Si alguien que nos haga enojar o que nos hablen de Dios. ¿Y por qué? Ustedes, sin embargo, bueno, su papá, su mamá me dice que son pues de buenas costumbres y creen en Dios. ¿Usted cree en Dios? Sí, claro, yo creo en Dios. Bueno, y no sé por qué ha venido eso. O sea, ¿por qué si usted cree en Dios, cuando le hablan de Dios le disgusta? O sea, no soy yo la que le disgusta, es lo que tengo dentro. ¿Usted cree que tiene algo dentro? ¿Qué cree usted que es lo que tiene? No sé, seguramente
me parece que es un demonio que tengo dentro. ¿Qué sentía usted cuando le pasó eso? O sea, muy feo. ¿Por qué? ¿Cómo que siente? O sea, uno siente como una corriente que va por todo el cuerpo y uno se agarrar a los demás y morderlos, agarrarlos del pelo, agarrarlos a patadas y todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué siente eso? ¿Usted no lo puede controlar? ¿No? ¿Qué más hace? ¿Señas con las manos o cosas así? Ajá, esto que sí, ¿Y por qué? no sé, Solamente usted cuando se da cuenta está así. sí. Mi mano me dice que yo hago así, yo no sé por qué. ¿Qué pasa después de eso? ¿Cómo es que usted vuelve a estar tranquila? No sé, ¿Pasa el tiempo nada más? sí, nada más. Cuando usted vio a su hermana a los ojos, ¿qué fue lo que vio o qué fue lo que le dijo? No me dijo nada, solo yo me acuerdo que yo le vi los ojos y me fui porque me sentía muy mal, ¿Y qué sintió usted por dentro? con una presión aquí y esa corriente que me entra a uno, nada más. El día de nuestra visita nosotros regresamos a la casa de noche, porque un grupo de pastores evangélicos decía que iban a rezar por su bienestar. Pero en vez de dicha ceremonia fuimos testigos de esto. Tranquila, ya, tranquila. Ya, tranquila. ¿De acuerdo? Vamos para no golpearla. Ok. Tranquilita, ¿eh? Tranquila, ¿ya? Muérdame. Muérdame. ¿Ah? Tranquila, tranquila. Una piedra. Apenas que le queden pues. Con la cabeza. No. Nosotros teníamos. La voz más bien en la esquina, no lo aprieten mucho, tengan que volver pues. Dice la señora que tienen que apartarla un poquito para que... Sí. Un pañuelo ahí, le mandan una turquina.
casi una hora de un extraño trance que sorprendió a todos, poco a poco las dos volvieron a la calma. Una vecina, quien es parte de un culto evangélico, afirma que ha tratado, junto con otras personas, de ayudarlas orando por ellas. Nos llaman cuando ella se siente mal y todo eso, entonces nosotros la administramos en el nombre de Jesús, ¿verdad? O sea, no por nuestra propia fuerza, sino en el nombre de Jesús. Se le ha administrado y ella muchas... ¿Qué es lo que ustedes creen que tiene ella? Y lo que ella ha dicho cuando está mal es que ella tiene un pacto con el diablo, ¿verdad? Cuando ella estaba mal, eso es lo que ella ha dicho. O lo que está en ella, eso es lo que ha dicho, digamos. ¿Qué hacen ustedes para ayudar? Ministrarla en el nombre de Jesús, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. ¿Cómo rezar por ella? Orar, ministrarla. Esperamos que Axa y Xiomara obtengan la ayuda que realmente necesitan y encuentren por fin la paz y tranquilidad que solo Dios les puede dar. Cuando Axa tenía 7 años y su hermana Xiomara tenía como 4, se dio una situación familiar que llegó a dañarlas y a contaminarlas. Por X motivo, su madre estaba fuera de la casa en ese momento, su padre era guarda, trabajaba de noche y él también estaba con un problema de alcoholismo en ese momento. Pues en esta ocasión, el padre de ellas comenzó a entrar en una desesperación al verse solo con sus hijas y un hombre se acercó a él y le dijo que él sabía unos secretos para que su hogar estuviera otra vez estable. Entonces, el padre de familia confió en este hombre, le abrió las puertas de su casa, lo tuvo viviendo por más de un mes en su casa. Él se iba a trabajar de noche como guarda y se iba a tomar y dejaba a sus 2 hijas al cuidado de este hombre, a este hombre brujo, que aunque en ese momento el padre de ellas no vio, no se dio cuenta, no se enteró de qué tipo de persona era, pero era un brujo, porque los secretos que él sabía eran unos secretos de prácticas ocultistas, que él estaba haciendo brujerías, hechicerías, supuestamente por el bien del hogar. Pues este hombre ahí solo, con las 2 niñas, obviamente hizo un daño tremendo a estas niñas. Una noche, Xiomara recuerda que ella tenía solo los 7 años y ella vio a este hombre agrediendo físicamente a Xiomara. Y esto le dio tanta cólera porque a ella ya la había agredido, que ella tomó un cuchillo de la cocina y se le fue encima y comenzó a tratar de matarlo. Tenía mucha rabia y quería defender a su hermana. El hombre le pegó, la maldijo. Y aún después de una escena tan terrible como esta, estas niñas tuvieron que seguir viviendo con este hombre hasta que llegó el momento en que él salió de la casa. Pero las cosas que él les hizo a ellas, el padre y la madre, nunca lo supieron. Esto fue una de las situaciones que trajeron rabia a la vida de Xiomara y de Axa. El 30 de enero del año 97, un amigo de Xiomara, no, de Axa, perdón, que Axa es la mayor, Xiomara es la menor. Actualmente Xiomara tiene como 19 años. Y en ese momento, un muchacho que era amigo de Axa, de la mayor, comenzó a querer, pues a interesarse, a tener como un noviazgo con ella. Y él le dijo que quería que ella estuviera, que ella fuera su novio, su novia. Entonces, en ese momento, Axa le dijo a él que no le convenía, que ella sentía como una gran furia hacia los hombres y que ella sentía que eso que ella sentía dentro era peligroso, que ella no debía entrar en una relación con un hombre. Él como que no tomó muy en serio este asunto y comenzó a provocarla, como a tocarla, a empujarla, como a decir, ay, vamos a ver cómo está esa ira, como diciendo, no te creo, demuéstramela. En una de esas que la tocó y que la empujó, le tocó la cara y esto accionó algo en Axa, porque este hombre brujo que había vivido en su casa por más de un mes y que había dañado profundamente a las niñas, le había también pegado en la cara, y donde este muchacho le volvió, le tocó la cara, eso como que hizo una conexión inconsciente, y la furia que ella sentía hacia ese hombre surgió completamente y se desplazó hacia este amigo.
y se le fue encima como un animal y se le fue encima a tratar de pegarle, de morderlo, de patearlo. Este pobre muchacho jamás esperaba esta reacción, se asustó tremendamente y comenzó a defenderse a puño cerrado, dándose golpes y patadas entre los dos. Pues fue una escena bastante fea. Por fin lograron controlar a Axa y quitársela encima a él. Pero esto fue el origen de una serie de manifestaciones violentas donde ella se transformaba casi como un animal violento y atacaba a las personas, despedazaba cosas, destruía. Esta furia que estaba dentro de ella salía cuando ella menos lo esperaba. Un tiempo después, cuando ella estaba en una de estas manifestaciones, su hermana, Xiomara, estaba tratando de calmarla y le tenía la mano encima. En ese momento, Axa, lo que estaba en Axa, el demonio que estaba en Axa, se le quedó viendo a los ojos a Xiomara. Y como había contacto físico en ese momento, el demonio pasó a Xiomara. Y de ese momento en adelante, entonces Xiomara también comenzó con las manifestaciones demoníacas. Esto atrajo pues toda la atención del pueblo, porque ni los policías, ni la familia, ni nadie podía controlar la reacción tan violenta que se estaba dando en ellas. Y era evidente que había una conexión demoníaca entre ellas. Las dos se manifestaban a la misma vez y como que esa fuerza jugaba con las dos, influía en las dos. Entonces, al salir por las noticias, algunas personas de nuestro equipo en Ministerio Libertad me estuvieron contando el asunto. Yo no lo vi por televisión. Pero unos días después recibí una llamada de la Guardia Rural de allá de la zona de Guapiles, donde ellas vivían, pidiendo que nosotros pudiéramos intervenir. Ellos conocían el ministerio, que nosotros enfrentábamos estos casos, y nos llamaron por teléfono pidiéndonos ayuda, diciendo que realmente estas muchachas estaban incontrolables, que necesitaban a alguien que supiera de esto. Es interesante que ya el ministerio fuera reconocido a este nivel, que aún de los policías. Esto ya nos ha pasado anteriormente también. Hace algunos años hubo un caso muy violento en uno de los barrios de San José, donde también fue la policía la que nos llamó pidiéndonos intervenir. Por esto es importante que se levanten equipos de liberación, ministerios de liberación serios, que lleguen a reconocerse públicamente en los distintos países, para que cuando Satanás haga exhibición a través de casos de estos, la gente sepa a quién acudir. Pues la cosa es que la policía de Guapiles nos llamó y nos dijo que si podíamos meternos en el caso. Así que yo, como no había visto las noticias por Canal 4, llamé a Canal 4 a averiguar quién fue el reportero y ya me informaron de quién era, me puse en contacto con él, que quería ver lo que ellos habían grabado porque la policía me estaba pidiendo intervenir. Entonces él vino y él quiso entrevistarme como alguien que sabía de estos casos y luego me pidió que por qué no íbamos juntos allá. Después de haber observado este reportaje, licenciada, ¿cuál es su primera impresión sobre este caso de estas dos jovencitas de Guapiles? Creo que es un caso de influencia demoníaca. Creo que necesitan probablemente varios tipos de ayuda, ¿verdad? Necesitan ayuda en el área emocional, pero eso no va a resolver todo. Necesitan liberación de influencia demoníaca, o sea, expulsión de los demonios que están tomándolas. Habría que ver si esos demonios... que tienen un demonio. Sí, lo que no sé si ese demonio está viviendo dentro de ellas o si es algo que está en la zona y que a ciertas horas viene y como que las visita y las toma. Eso es lo que habría que determinar, pero en todo caso... En el barrio solo a ellas les pasa, ¿verdad? Por ejemplo, sí, podría ser. Sí. O sea, si pueden tener influencia sobre ellas es por algo, porque un demonio no puede entrar simplemente a su antojo en cualquier persona. ¿Qué puede ser? ¿Que ellas han facilitado eso? ¿De alguna forma involuntaria? Pues, puede ser, o sea, puede ser, probablemente necesitan ayuda en el área emocional, pero no sé si la puerta de entrada de este demonio es en el área emocional o es espiritual. Alguien dijo ahí que ellas habían hecho, bueno, que la voz decía que habían hecho un pacto. Habría que ver si realmente ellas en alguna forma consciente practicaron un pacto de algún tipo. Si ellas hicieron un pacto, pues sí, obviamente ese es como el derecho del demonio para entrar. Puede ser que alguien les haya hecho una brujería muy fuerte y que ellas no estén entonces muy cerca de Dios y que por eso pudo tener efecto. Porque ellas dicen creer en Dios.
y demás. Sí, pero creer en Dios no basta. La Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan, pero eso no es suficiente para que se salven, ¿verdad? Tal vez lo que no, entonces no es Tiene suficiente. que haber entrega, tiene que haber obediencia a la ley de Dios. Entonces mucha gente dice, bueno, yo estoy con Dios, pero no están como deben estar para poder protegerse. Las brujerías existen, en nuestro país se practica muchísimo la brujería. ¿Los ritos satánicos también? Sí, bueno, todo eso es mover influencia demoníaca, ¿verdad? A través de distintos medios. Alguna gente lo mueve a través de consultas a brujos, adivinos, espiritismo, otros ya están más de lleno en el asunto. Digamos, la gente que está metida en adivinación no está tan, tal vez, consciente que están tratando con poderes demoníacos. Alguien que está en una secta satánica ya está más directamente involucrado con eso, ¿verdad? Ya sabiendo lo que está haciendo. En el caso de ellas, doña Rita, ¿ellas necesitarían algún tipo de exorcismo entonces? Bueno, exorcismo es un término de la Iglesia Católica, ¿verdad? Es un ritual que se hace de cierta forma y que tienen que tener permiso del obispo y todo esto. No sé si han cambiado las cosas, pero de la última vez que yo oí al obispo aquí, al arzobispo católico aquí, él dice que él no cree, por lo visto, porque él dice que en todos los años que él ha sido, sí, no él nunca ha autorizado uno, entonces obviamente él no lo va a autorizar, porque él no cree. En el caso de ustedes como evangélicos, ¿qué es lo que ellas necesitan entonces y se debería hacer? Una liberación, una liberación, un proceso de liberación. Hay un pastor y comienza a echar los demonios, o sea, hay que... Los mismos padres dijeron, no sabemos por qué, ¿verdad? Esto comenzó. Ni ellas tampoco. Ni ellas tampoco, entonces no basta con ir y echar gritos y echarlo, tenemos que averiguar qué fue lo que permitió a estos demonios tomarlas a ellas. Doña Rita, por los cientos y hasta miles de casos que usted ha visto, ¿qué tipo de ayuda cree que necesitan ellas dos? Lo primero sería tener una entrevista bien profunda con las dos, exactamente para ver cómo están a nivel emocional, si ellas reconocen haber abierto alguna puerta a nivel espiritual, y después de eso se puede pensar en comenzar a hacer una liberación, porque no se debe entrar así como a la ligera, a locas en un proceso, porque tenemos que saber si ellas permitieron eso, y si ellas lo permitieron, hay que ver si ellas están dispuestas. Digamos, por ejemplo, si hicieron un pacto, tienen que reconocerlo, si es cierto. Si ellas no lo reconocen, no lo confiesan a Dios, por más que uno se desgalille echándolos, no se van a ir, porque ellas los están reteniendo. Entonces primero hay que ver si realmente ellas son sinceras, si ellas quieren ayuda, si están dispuestas a someterse a Dios, entonces uno puede trabajar con ellas, si no sería perder el tiempo. Es como entrar al consultorio de un brujo y comenzar a echarle los demonios cuando él tiene un pacto con esos demonios, entonces no tiene sentido. Por su vasta experiencia, este tipo de casos, ¿usted cree que ellas podrían estar fingiendo algo actuado? Porque es sumamente violento también. No, no es fingido. Le aseguro que ellas sufren con lo que les está pasando. La persona que está pasando eso no quiere para nada pasarlo, es horrible, no poder controlar el cuerpo, no poder controlar lo que hablan por la boca de uno, es una sensación que da terror a la persona. Para terminar, licenciada, usted le han pedido ayuda, ¿verdad? ¿Usted evaluaría la posibilidad de ayudarlas? Los policías de la zona nos llamaron, como saben que trabajamos en esto, y nosotros dijimos que estábamos dispuestos, o sea, yo podría hacer un acercamiento a ellas, tendría que ver si ellas están dispuestos, yo no puedo ofrecerles como estar viajando todo el tiempo allá, pero si realmente quieren un tratamiento como debe ser, viéndolas una vez por semana o el tiempo que sea necesario, yo podría ayudarlas si ellas vienen aquí. Posiblemente hay que ir allá para ver si hay algo espiritual en la casa o en la zona, pero el tratamiento, ustedes ven que en la casa no es el lugar como apropiado, ni tampoco en la policía. Yo tendría que tener un lugar tranquilo para trabajar con ellos, un consultorio. Muchísimas gracias, licenciada, y muy buenas noches. Mucho gusto. Yo accedí y fuimos, dos personas más fueron conmigo del ministerio, y fuimos allá y comenzamos a atenderlas. Ahí pasaron muchas cosas. Estuvimos muchas horas, prácticamente pues todo el día se nos fue. Fuimos con varias personas de dos canales, de dos programas de televisión diferentes. Pasaron muchas cosas. El policía de la zona, que era el que más estaba ayudándolas, nos llevó a la casa de él, y ahí fue que pudimos concretar ya personalmente la entrevista.
Yo no sabía bien ni qué iba a pasar, ni qué íbamos a hacer, nunca había hablado con ellas, no sabía ningún detalle de la situación de la vida de ellas, pero como psicóloga yo sí sabía que tenía que indagar el área emocional, porque sé que estos casos no son simplemente casos de demonios, normalmente hay algo que están tocando los demonios que es en el área emocional y hay que llegar a eso, no basta con comenzar a echar el demonio. Este fue uno de los momentos más impresionantes de la expulsión demoníaca que presenciamos el lunes 9 de marzo en Guapiles durante 6 largas horas. Pero antes veamos cómo inició ese día, una fecha para recordar. En el preciso momento en que salíamos hacia Guapiles el lunes anterior, uno de los compañeros de Rita Cabezas, que haría con ella la liberación de demonios en las 2 adolescentes afectadas, tuvo una colisión con su vehículo. Fue por esto que la ministra evangélica prefirió ungir con aceite los otros autos en que viajaríamos para espantar malos espíritus, pues según dijo, el accidente fue obra del demonio para evitar la expulsión demoníaca que ella se prestaba a realizar. Ese día, cuando estábamos prestándonos a salir del ministerio hacia Guapiles, íbamos en varios carros. Yo iba en el carro mío. Al momento de salir, donde estaba estacionado, había unos compañeros dirigiendo mi salida para tomar la calle principal. Yo había visto a través del retrovisor de que no venían carros. El momento de salir, oí que me gritaban pare, pare, y ya era tarde y pegué contra un taxi. Y eso fue una experiencia realmente grande para mi vida, porque aprendí algo de ahí. Y aunque muchas personas no quieren entender lo que voy a decir, que es necesario ungir nuestras pertenencias para ir a una actividad de estas. Y para mí fue una gran experiencia, aunque no pude ir ese día, tuve que hacer los trámites, esperar el tráfico, pero fue una gran experiencia para mí. Bueno, también mi esposo, que iba con nosotros en esta gira, mi esposo tuvo un percance con el carro y resulta que fue porque realmente nosotros no lo tomamos en serio, mi esposo aún más, porque había que, para salir a estas batallas, hay que poner coberturas sobre todas las cosas y resulta que nosotros por las carreras no lo hicimos. Entonces, cuando ya íbamos a salir del ministerio, hubo una pequeña colisión automovilística y resulta que mi esposo le dio a un taxi y resulta que en ese momento se detuvo todo el asunto del trámite que tiene que ver con esta colisión. Entonces él no pudo huir, debió de quedarse. Claro, a él le dolió no haber ido. Y entonces ahí de esto él aprendió bastante, porque ahora él ya sabe que todos los días y todas las cosas debe de ungirlas. Ya él aprendió esto. También fue una manera muy especial para poder evangelizar el señor del taxi, que resultó ser un mormón. A pesar de todos los obstáculos que se presentaron, en el momento que nosotros salimos empezamos a tener dificultades, pero que en el transcurso del camino el periodista y el camarógrafo que iba con nosotros en el carro de ellos empezaron a hacernos preguntas muy inquietantes de parte de ellos, pero que para nosotros fue algo, nos llenaba. Realmente íbamos Laura Blanco y yo en el mismo carro y nos llenaba porque queríamos que ellos aprendieran de lo que nosotros íbamos a hacer. Y resulta que todo el camino nos cerraron preguntas. Para ellos era algo como fuera de serie, algo diferente, algo extraño. Y nos contaban experiencias que habían tenido, pero que también nos estaban preguntando para ellos aprender. Así lo entendí yo. Bueno, en el momento que nosotros llegamos ya a Guapiles empezó la acción, la situación en que ellos estaban.
y luego cuando ya estábamos solamente en un momento en que la licenciada Rita Cabezas, Laura Blanco y yo estábamos simplemente conversando en ese momento era con Xiomara. Estábamos conversando y por allá, retirado un poco largo, tal vez unos 25 metros o más de distancia, estaba Axa con otros camarógrafos que ellos la estaban entrevistando. De pronto sucedió algo, la muchacha Axa se vino, como rumbo de una manera tan sorprendente, tan fuerte, tan extraña, que yo solamente pude escuchar un ruido donde venía. Y de pronto, estando nosotros, inclusive en ese momento ya, Xiomara se manifestó violentamente. Al llegar a la vivienda del sargento Manuel Román, donde se llevarían a cabo los actos religiosos, la licenciada Rita Cabezas y sus otros acompañantes preparaban todo. Mientras, nosotros, a 1 kilómetro de ahí, buscábamos en su casa a las dos jovencitas, Axa Ruiz Ramírez, de 19 años, y su hermana Xiomara, de 15. Los padres de ellas habían solicitado la ayuda y la licenciada Cabezas accedió a colaborar, pues hace más de un mes que de su casa se fugó la tranquilidad. Todo inició con una conversación cordial, pues ellas estaban muy tranquilas. Pero de repente, Xiomara empezó a sentirse mal. En ese momento se decidió sacar de la habitación a la mayor para tratarlas por separado. Y empezó una lucha campal contra esta niña de 15 años, o más bien, contra quien supuestamente está dentro de ella. Y es que este tipo de comportamiento, como hemos informado, lo tienen ambas frecuentemente desde hace mes y medio, sin que nadie les haya dado solución. Lo que siempre han dicho ellas en medio de su eufórico trance es que tienen un pacto con el diablo. Después de una hora de golpes, patadas y rabietas, en forma repentina e inesperada, Axa entró así a este aposento. En nombre de Jesús, sujétate bien, sujétate bien. Está vencido ya en la cruz del Calvario. Pásame el español por la mandé. Entre varias personas tratamos de controlarlas para que el tratamiento continuara con Xiomara. Ella se puso bastante violenta, agresiva, no se sujetaban los demonios a la orden de tranquilizarse, los atábamos en el nombre de Jesús, pero no se tranquilizaban, así que tuvimos que usar la fuerza, tuvimos que amarrarle las manos, teníamos que sostenerla, ella trataba de morder, de patear, de hacer el mayor daño posible. Por fin, estábamos con ella unos minutos y en eso entró manifestada Axa, la mayor, que es la que se manifestaba con más violencia. Ella entró como un toro, vistiéndome. Fue totalmente inesperada su entrada, así que muchas personas se le fueron encima, la sostuvieron y ya tuve que comenzar a lidiar. A ellas la sacaron para terminar con Xiomara. Bueno, fue una situación muy difícil de manejar, con las dos manifestadas con mucha violencia, aún entre muchos hombres no las podían sostener bien. Cuando ya la manifestación se quitó, yo me encerré en un cuarto, hablé con Xiomara un poco. Ella pues tenía miedo de hablar, porque decía que cada vez que hablaba de Dios y de estas cosas, otra vez el demonio la tomaba. Entonces después hablé con Axa. Axa se abrió mucho más y comenzó a contarme esta historia de todo lo que había pasado, porque yo le pregunté que si la familia de ella o ella había tenido contacto en algún momento con personas que practican ocultismo, con brujos, con adivinos, con curanderos o este tipo de personas. Y yo le había preguntado al papá de ellas y él me había dicho que no, que ellos no tenían la menor idea cómo estas hijas de ellos habían quedado endemoniadas, pero yo seguí presionando porque sentí que no me estaban diciendo toda la información realmente cómo era. Así que Axa se abrió más y me dijo que su familia en el pasado consultaba con una mujer llamada Ruth en San José o en los alrededores y que ella era una adivina. También me dijo
sobre este asunto de este brujo que vivió en su casa por más de un mes, todo el daño que él les hizo. Entendimos la conexión de la rabia que ella tuvo cuando este amigo le tocó la cara porque recordó lo que este brujo le había hecho. Entonces comenzamos a destapar toda el área emocional, las distintas cosas que habían pasado en su vida para provocar esa furia, esa ira tan fuerte que quería despedazar y destruir a las personas que se pusieran por el frente de ella. También pues me dijo que aún estando ella en manifestación demoníaca, ya en los últimos tiempos, había venido un hombre que a tomarle medidas de la cara, porque él tenía una teoría de que se sabía si era un maleficio o no, si se le tomaban ciertas cosas de la medida de la cara. Pues o sea que habían permitido que brujos y personas de estas también intervinieran. Como la familia no tenía idea de lo que estaba pasando ni por qué les estaba pasando, pues permitían cualquier tipo de ayuda que les ofrecieran. Esto también es un problema, porque algunas de las personas que se ofrecen pues más bien vienen a dañar más y a traer más contaminación espiritual. Por fin, pues al atar todo esto, también me contó que ella tenía mucha cólera con su familia, porque ella no se había atrevido, cuando era pequeña, a contarle a sus padres lo que este brujo les había hecho. Pues hasta hacía poquito ella se había abierto y le había dicho a sus padres lo que había pasado cuando ellos estaban fuera y este brujo había estado solo con ellas. Y los padres no le creyeron. Bueno, esto causa muchísima ira en un hijo. Cuando por fin se abre a contar algo muy privado, muy íntimo, en lo que ha sido dañado, y los padres, que son los encargados de su protección, no le creen, esto causa gran cólera, por supuesto, y rechazo hacia los padres, y sentirse desprotegidas, y muchas cosas negativas. Entonces, esta reacción de ellos, de no creerles, le dijeron que, eso estás diciéndolo porque es una excusa, porque te quieres ir de la casa, y no sé, no creyeron y no le dieron importancia, y esto a ella la hirió todavía más, la llenó todavía más de furia. Así que todas estas cosas, estas experiencias habían formado en ella esta rabia. Ya habiendo atado cabos, hablé con el padre de ella, le dije que pasara, que queríamos aclarar algunas cosas. Yo le expliqué a él, le pregunté sobre este brujo, me dijo que sí, que eso era cierto, pero que él no sabía que era un brujo, que este hombre le había dicho que él sabía unos secretos, que él iba a ayudar, que era como un maestro espiritual, como un consejero. Y yo le tuve que aclarar, señor, eso es un brujo, y usted hizo mucho daño al meterlo a su casa, y mucho más al dejarlo solo con sus hijas. Y ya hablamos del daño que AXA había dicho, que él había hecho, y le dije, ustedes le hicieron mucho daño a AXA al no creerle. Es importante que usted busque cómo resolver eso, que usted le pida perdón, que usted le diga que sí le cree, y que usted le diga que de ahora en adelante la va a proteger. Entonces, ya lo metí con ella, hablaron, y él le tomó la mano y le pidió perdón, le dijo que lo perdonara por no haberle, primero por haberla dejado con ese hombre, segundo por haber estado tomando en esa época y haberla abandonado y desamparado en esa forma, y también por no haberle creído cuando ella le contó, y que de ahí en adelante él la iba a cuidar y le iba a creer. Pues él estaba en esto, pidiéndole perdón, cuando en ese momento el espíritu de odio que estaba en AXA, pues sintiéndose aludido porque le estaban quitando su asidero emocional, porque el padre al pedirle perdón estaba rompiendo eso que lo alimentaba al demonio, pues el demonio se puso fúrico, se manifestó, y yo tuve que pegar un grito para que llegaran los hombres que estaban ahí ayudándonos a sostenerla, porque ya se volvió incontrolable. Pero en esta forma logramos destapar la parte emocional y la parte espiritual. La emocional, pues por toda la ira que ella albergaba dentro de su seno por tantos años, por todas estas cosas que habían pasado, y también la contaminación espiritual que había venido a la vida de ellas por contacto con personas que practicaban ocultismo, adivinación y cosas de estas. Así que el cuadro se fue armando, fuimos entendiendo de qué se trataba. Por fin, pues AXA dijo que ella había sentido un gran alivio, que lo último que ella recordaba era eso, que su padre le había pedido perdón y que otra vez se manifestó, pero ella se sentía muy positiva, con mucha esperanza de que las cosas ya iban a ir diferentes. Es importante poder hablar con usted, Xiomara. 3 horas después se tranquilizó Xiomara y la ministra evangélica se fue a conversar en privado con su hermana y con el padre de ambas. ¿Qué es lo que usted siente cuando le hablan de Dios?
¿Quién va a agarrar eso? Digamos, cuando usted estaba, ¿se acuerda de lo que pasó ahora? No. ¿Se acuerda que usted pateaba y que decía cosas? No. ¿Qué es lo que usted recuerda de lo que pasó? Nada, solo me recuerdo que yo me estaba sintiendo mal. Y después ya estaba otra vez aquí tranquila con su mamá. Sí. ¿Cómo se siente ahora físicamente? Bien. ¿No se siente cansada? Sí, un poquito. Después de varios minutos de conversar a solas con Axa, una vez más, la tensión volvió. Tras conocer el origen de los problemas, doña Rita decidió enfrentar a la joven Axa con un arraigado odio que sentía por su padre desde la infancia. Dijiste nunca saldremos. ¿A quién te refieres? ¿Cuántos son? Fue así como, sin entrar en detalles sobre la intimidad de la familia, nos contó cómo psicológicamente había un trauma por un gran sufrimiento arrastrado por Axa desde sus 7 años. Luego, como orientador espiritual, nos dijo que las consultas a brujos llevó espíritus malignos a la familia Ruiz Ramírez. Tenía que haber reconocimiento de lo que estaba pasando y gracias a Dios pues se logró que el papá y ella hablaran y arreglaran ahí algunas cosas. ¿Es el principio del fin de ese trauma? Sí, o sea, definitivamente las cosas hay que destaparlas para poder resolverlas, ¿verdad? Porque si no quedaba como que nadie entendía qué era lo que estaba pasando y que por qué. Y realmente ahora sí se entiende. ¿Era un trauma o un demonio? O sea, por lo... Como le digo, o sea, hubo unas consultas a personas que estaban en brujería muy fuerte y también hubo una cuestión emocional ahí de fondo. Entonces son dos cosas. Y las dos estaban conectadas porque las dos tenían que ver con la misma persona. Para Axa, esta no fue como todas sus manifestaciones anteriores, porque ahora se siente muy distinta. Espero que la gente busque más a Dios, que usted ha sido como un ejemplo a los que no. ¿Es diferente entonces? Sí, claro. ¿Cree que avanzó con su problema entonces? Sí, espero que salir de eso totalmente. Pero empezó a superarlo por lo que usted cree. Sí, claro. Algo muy diferente, sí. En ese tiempo, precisamente, poco después yo tuve que salir a un viaje a dar un seminario fuera del país. Cuando regresé, ya a ellos los habían ubicado en otra zona. Ellos vivían allá en Guapiles, a la par de un río, en una casita pues muy pobre. Y parece que alguna gente, por la publicidad que se dio por televisión, les ofreció venirse a la zona de Alajuela y les dieron una casa ahí donde ellos podían vivir. Entonces perdimos un poco el contacto, pero a través de un tío que sí tenía teléfono, seguimos hablando con él, ofreciéndole ayuda. Sin embargo, nosotros también entregamos la oficina que teníamos en San José justo en esa época. Nos trasladamos a otra parte donde no teníamos realmente un edificio apropiado para tratar un caso como el de ella. Pero seguimos orando por ella, ayunamos 6 días, 3 personas o 4 personas ayunamos 6 días por ellas para que Dios hiciera la obra, la perfeccionara, la completara. Ellas después supimos que buscaron al Club 700, que algunas personas de ahí los ministraron y estamos con la esperanza de verlas pronto porque yo quiero seguirlas ayudando en el área emocional. Axa ha dicho que ella sabe que todavía necesita trabajar cosas en el área emocional. Axa y Xiomara están dispuestas a seguir con la ayuda de la licenciada Rita Cabezas y ella también quiere seguir colaborando con su desarrollo espiritual y emocional. Esperemos que, como parece ser, por fin esta familia encuentre muy pronto la paz que tanto necesita. Así que vamos a darle seguimiento al caso, pero es un caso donde vemos realmente la relación tan estrecha entre el área espiritual y la psicológica. Es muy importante no simplemente comenzar a sacar los demonios en el nombre de Jesús, sino indagar cómo esos demonios adquirieron la fuerza sobre ella. Hay muchos detalles aquí que no podemos dar, hay cosas privadas, pero el caso es importante esclarecerlo para irlo resolviendo apropiadamente. Y lo importante es saber que esos casos existen hoy en día, que muchas personas son afectadas por influencias demoníacas, por brujos, por cosas que les hacen otras personas, o por pecados, o por herencias. La cosa es saber cómo sacarlos y es importante que se levanten personas en el campo de liberación, que mucha gente sea entrenada, que las personas en las iglesias
sean entrenadas en cursos de liberación para poder ayudar a estos casos. Cuando veníamos para acá, a ellos, el camarógrafo y el periodista se inquietaron más. Entonces sí, ya con convicción de lo que habían visto, entonces sí, ahora sí creyeron, e inclusive nos hacían unas preguntas que realmente yo sé que eso fue un fruto maravilloso, porque de este fruto ahora tenemos a Eric Pardo acá en el ministerio. Él está colaborando, él está ahora sirviendo acá de esta manera, con las cámaras y qué sé yo. Entonces, y su esposa también está muy motivada por estar acá. Ella está impresionada por todo lo que ha estado pasando. Mi nombre es Eric Pardo, trabajo para el programa Ocurrió Así de la cadena Telemundo. Nosotros estuvimos en este caso de Guapiles, en uno más de los que nos tocó realizar, ya que en 4 años que tengo, 5 años realmente de estar con el programa, hemos vivido diferentes situaciones, pero como este caso fue como el que tocó fondo en mí, realmente por lo impresionante que fue, por el enfrentamiento que hubo en un momento en las miradas de una de la menor, por cierto, cuando estábamos filmando, realizando la historia, que tuvimos un pequeño enfrentamiento y sentí algo que nunca había sentido alrededor de mi cuerpo. En realidad fue algo muy impresionante. Este caso no era mi primer caso. Porque luego de esto se enfrentaron un montón de temores, se enfrentaron un montón de cosas a verse en mi vida que no eran normales. Y gracias a Dios pude contactarme con Dicta y bueno, ya se ha superado un poco el trauma. Pero no todos aquí. Cuando el material se fue de Costa Rica hacia Miami, ya que habíamos terminado de grabar, ya se había revisado el material, semanas después de que el material ya había pasado el caso, eso fue en marzo, la historia iba a salir para mayo. El material estuvo guardado en Miami durante varias semanas. Cuando el material fue sacado del departamento de producción al departamento de edición, sucedieron cosas rarísimas, como que las máquinas se descontrolaron en un momento, que es lo que me cuenta mi productor. Además de las 8 cintas que se mandaron, varias de ellas se reventaron y el material hasta la fecha, después ya de casi 3 meses de haber hecho la historia, el material no ha podido salir por diferentes problemas. Desde ese momento tomamos conciencia de que la batalla iba a ser fuerte, de que iba a haber muchos bloqueos, que Satanás no quería que fuéramos, así que nos pusimos de acuerdo, ungimos los 2 carros en los que íbamos a ir, ungimos el carro, las llantas, dimos 7 vueltas levantando como lo que hicieron en Jericó, ¿verdad? Dando las 7 vueltas para que cayeran las fortalezas enemigas, pues eso hicimos con los carros, los ungimos y les dimos 7 vueltas a cada uno, reclamándole a Satanás que no podía tocar los carros, ni las cámaras, ni ninguno del equipo, pues todas las cosas salieron bien. Y sin embargo ahora, pues al tratar de sacar el programa que iba a salir en Miami, no ha podido salir y no estamos seguros si va a poder salir, porque hay demasiado entrabamiento con esos videos. Incluso pues de allá de Miami creyeron que es que no habían grabado bien, pero sí se había grabado bien porque el material se analizó aquí en Costa Rica. Pero estas son algunas de las cosas que pasan. Cuando estuvimos ahora, que estamos haciendo esta grabación, editándola, hemos visto muchas trabas, como que alguien no quiere que esto salga, pero hemos ungido, hemos dado batalla, hemos reprendido y poco a poco las cosas se van solucionando y hemos podido grabar para traer al conocimiento público estos casos, la realidad de ellos, la realidad de que son realmente, que existen, de que
de que en estos días tenemos que saber lo que se hace con estos casos, y por eso es importante que estos casos salgan, no simplemente como algo sensacional, sino una verdad, y dice la Biblia que la verdad nos hace libres. Y bueno, hemos tenido problemas con las máquinas. Se borró un cassette sin entender cómo, se fue la luz en un momento, el audio no nos sale. O sea, hay un montón de cosas inexplicables que en realidad, bueno, solo ya estando en el momento ya uno entiende o ya se pone a pensar de que en realidad esta influencia de los demonios es de verdad. De que nos preparemos, que sirvamos, que como dice su palabra, que Él da poder y autoridad a los hijos de Dios para que en su nombre puedan echar fuera estos demonios. Rompo tus maldiciones. En el miedo, te estoy hablando, ¿estás aquí? Echa fuera el temor, aunque ande en valle de no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.